Después del hundimiento electoral del PSOE en Extremadura, ahora todos los periodistas del régimen nos insisten en que Pedro Sánchez no tiene ninguna responsabilidad, que toda la culpa de lo sucedido le corresponde al candidato del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. Pero si este señor era un candidato tan malo que no contaba con el apoyo de Pedro Sánchez, ¿por qué se terminó presentando a la presidencia de la Junta de Extremadura? ¿Qué es eso que se nos está ocultando? ¿Qué es eso que no nos están contando? Veámoslo. Tras la desastrosa e histórica derrota del PSOE en Extremadura, bastión histórico del socialismo español, todo el mundo dentro del partido y en los aledaños mediáticos del mismo está tratando de aislar, de salvar al soldado Sánchez de esta incontestable debacle electoral. Vamos, que él no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en el naufragio del PSOE en Extremadura. Toda la culpa del mismo es imputable al candidato que el PSOE presentó en Extremadura, a Miguel Ángel Gallardo. Fijaos cómo todo el coro mediático socialista, ya sea por una feliz coincidencia o ya sea por una coordinación de consignas desde arriba, durante las últimas horas ha repetido incansablemente el mismo mensaje, que Miguel Ángel Gallardo no era el candidato de Pedro Sánchez, no era el candidato de Ferraz. Escuchen, escuchen. No se puede decir que Miguel Ángel Gallardo sea un candidato de Pedro Sánchez. Por la imputación por haber supuestamente favorecido de una manera ilícita al hermano de Pedro Sánchez. Esto vamos a ver cómo se traduce, porque también, para que nuestra audiencia lo sepa, Gallardo no era el candidato de Ferraz, no era el candidato para ser el aspirante a la presidencia de la Junta de Extremadura en estas elecciones. Del desastre de resultado, pero hasta qué punto eso demuestra pues lo mal o lo menos mal que está el sanchismo, como lo llaman, pues creo que es relativo. O sea, yo creo que había un mal candidato, lo podemos decir ya, hasta ahora lo hemos dicho algunos con eufemismos para no interferir en las elecciones, pero creo que ya a urnas cerradas se puede decir, el PSOE presentó un mal candidato, y eso es una situación muy distinta de lo que puede ocurrir en otros territorios, ¿no? Y por tanto, extraer conclusiones sobre la derrota del PSOE en Extremadura es limitado. Hace tiempo que digo que era un candidato pésimo, muy malo. No era candidato de Ferraz, lo habían querido apartar, eran conscientes todos en el partido, casi todos, de que no era el candidato ideal. Todos exactamente con el mismo mensaje. Estos resultados de Extremadura no son extrapolables a nivel nacional porque el candidato del PSOE en Extremadura era malo y además no contaba con el apoyo de Ferraz, no era el candidato de Pedro Sánchez. Pero claro, si esto es así, si Pedro Sánchez, teniendo un control tan absoluto sobre su partido, no hubiese querido que este señor se presentara a las elecciones, ¿por qué motivo se terminó presentando? ¿Por qué motivo Pedro Sánchez terminó cediendo ante un advenedizo, porque ni siquiera tenía ningún tipo de poder ejecutivo autonómico? ¿Por qué terminó cediendo ante ese advenedizo si todos veían que los conducía a un inevitable desastre electoral? Pues si nos creemos el relato oficial, es decir, que Miguel Ángel Gallardo no era el candidato de Ferraz, no era el candidato de Pedro Sánchez, solo caben dos posibilidades para entender por qué se terminó presentando. Dos posibilidades, a cada cual peor. La primera posibilidad es que permitieron que Miguel Ángel Gallardo se presentara a la presidencia de la Junta de Extremadura precisamente por ser un mal candidato. Sí, sé que esto puede sonar paradójico, pero tiene una lógica bastante clara. Si Pedro Sánchez sabía que el PSOE sí o sí se iba a estrellar electoralmente en Extremadura, si no había ninguna probabilidad significativa de que el PSOE consiguiera remontar electoralmente en esos comicios, mejor presentar a alguien al que luego puedas echarle todas las culpas del fracaso. Obviamente hemos perdido porque era un candidato tan pésimo que no había ninguna otra posibilidad, para, de esa manera, culpándole a él, instrumentalizarlo de escudo humano frente al auténtico responsable de este descalabro, que es Pedro Sánchez.
En tal caso, por tanto, la extrema ineptitud como candidato de Miguel Ángel Gallardo no era un defecto, sino que era una virtud que le sumaba puntos para ser candidato, porque permitía convertirlo de manera verosímil en el chivo expiatorio del naufragio electoral del PSOE de Extremadura. Y la segunda posibilidad, no incompatible con la anterior, es que Miguel Ángel Gallardo haya sido candidato a la presidencia de la Junta de Extremadura porque así lo haya querido Miguel Ángel Gallardo sin que Pedro Sánchez se haya atrevido a rechistar. ¿Y por qué motivo el todopoderoso Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista del conjunto de España, cedería como un corderito ante las peticiones de Miguel Ángel Gallardo, ese advenedizo que no tenía ningún tipo de poder territorial? Pues porque no olvidemos que Miguel Ángel Gallardo fue la persona que contrató, presuntamente de manera irregular, al hermano de Pedro Sánchez para desempeñar unas funciones públicas no demasiado concretas ni conocidas, a cambio de una considerable retribución a costa de todos los contribuyentes extremeños y españoles. Tan es así que Miguel Ángel Gallardo está imputado por esa contratación irregular, al igual que lo está, claro, el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez. Gallardo necesita ser diputado autonómico para poseer aforamiento y que no sea la Audiencia Provincial de Badajoz, un tribunal menos politizado, el que juzgue su caso y en su caso decida sobre su condena. Si es diputado y logra el aforamiento, el caso será conocido por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, potencialmente más bizcochable. Lo que sabemos es que Miguel Ángel Gallardo estaba absolutamente desesperado por poseer aforamiento. Tan es así que en la anterior legislatura llevó a cabo maniobras igualmente irregulares para acceder al Senado y por tanto tener aforamiento. Maniobras que terminaron saliéndole mal porque la justicia las tumbó. De tal manera que la última bala que le quedaba a Miguel Ángel Gallardo para poseer aforamiento era salir elegido diputado en estos comicios de Extremadura. ¿Podría Pedro Sánchez haber descabalgado a Miguel Ángel Gallardo de haber querido? Pues depende, porque no sabemos lo que Miguel Ángel Gallardo sabe acerca de la contratación del hermano de Pedro Sánchez. Es decir, que Pedro Sánchez podría llegar a ser incluso un rehén de Miguel Ángel Gallardo, porque si éste colaborara con la justicia y desvelara algunos detalles sobre el proceso de contratación de David Sánchez, quizá incluso el propio Pedro Sánchez tendría que terminar dimitiendo. De hecho, planteémonos lo siguiente: si Miguel Ángel Gallardo es un candidato tan malo, que no cuenta además con el apoyo de Ferraz, porque los periodistas del régimen nos están diciendo que no era el candidato de Pedro Sánchez, y por último ha obtenido un resultado tan malo en las elecciones autonómicas de Extremadura, si todo eso es así, ¿por qué este señor sigue en su puesto? Porque ayer Miguel Ángel Gallardo dijo que no pensaba dimitir. Y es perfectamente comprensible que Gallardo no quiera dimitir, porque, como hemos explicado, su principal objetivo es lograr el aforamiento. Si dimite, tanto como secretario general del PSOE extremeño, como también de diputado del Parlamento Autonómico, entonces renunciaría a ese aforamiento. Pero lo que resulta menos comprensible es que Pedro Sánchez no pida, no exija y no consiga la cabeza de Miguel Ángel Gallardo. Si era un candidato tan malo, si no era el candidato de Pedro Sánchez y si ha cosechado estos pésimos resultados electorales, los peores con mucha diferencia del PSOE extremeño en toda su historia, ¿por qué en estas condiciones Pedro Sánchez no se cobra su cabeza? Pues quizá porque Miguel Ángel Gallardo podría, si así lo quisiera, cobrarse la cabeza de Pedro Sánchez.